Hoy conoceremos al equipo mexicano que va a los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué tan capaces serán las inteligencias artificiales de reemplazar a los actores? Ahora lo podemos descubrir en un libro. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, grandes contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, muy buenas noches, amigos del auditorio. Bienvenidos a la Hora Cultural de la Televisión Mexicana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a dar paso a la información que hemos preparado para ustedes. Efectivamente, porque Claudia Curiel de Icaza será la próxima secretaria de Cultura del Gobierno de México. Tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes, con el programa Líderes Globales. La futura secretaria de Cultura Federal ha sido programadora, productora y gestora cultural. En el 2017 se integró a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM como subdirectora de la Casa del Lago. Después fue subdirectora de programación de la Dirección General de Música. Yo estoy convencida que la cultura es el lenguaje de las identidades, que permite comprender quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro tiempo y qué queremos construir. Ninguna respuesta a esto sería posible sin saber cómo llegamos hasta aquí. Los pueblos originarios piensan y actúan desde el nosotros, y su resiliencia nos enseña que este sentido de colectividad y solidaridad es necesario más que nunca en una sociedad que se vio afectada por el individualismo. Como titular de Cultura de la capital del país, impulsó la cultura popular, la cultura sonidera, los carnavales de pueblo y barrios originarios. Colaboró con la expedición del reglamento de la Ley de Espectáculos Culturales Independientes y la Ley de la Memoria. Para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México creó un programa de retiro voluntario que les permite acceder a una pensión. Al mismo tiempo, somos una nación moderna, pródiga en talento. Podemos aprender tanto de nuestros ancestros como de nuestros jóvenes. Hay espacio para verles, escucharles a todos, y será esta nuestra visión. La cultura como un lugar de arraigo, de reconocimiento, descubrimiento y encuentro. Seremos plurales, incluyentes y propositivos. Seremos tradicionales y contemporáneos. Seremos osadas y responsables. Haremos un programa que, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, ponga bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito de este nombramiento, rescatamos algunos testimonios de personajes de la cultura. Esto fue lo que nos dijeron. Me parece bien, digo, lo que hemos visto del trabajo de Claudia en todo los últimos, que será 2 años de su ejercicio, pues ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Y me parece que es un buen empiezo, un buen nombramiento y que eso, que la cultura de alguna forma sea reivindicada nuevamente, más, cada vez mejor. Y felicidades, Claudia. Para Claudia Curiel de Icaza, nuestra flamante secretaria de Cultura, que le auguramos todas las bienaventuranzas posibles. Es una tarea enorme la que tiene enfrente, pero bueno, pues estamos en la misma y la sociedad misma está para apoyar y los artistas también para cooperar con nuestro trabajo. Felicidades. Es interesante este nombramiento. Claudia tiene una trayectoria muy importante como gestora y como historiadora y también pues a cargo de Secretaría de Cultura en Ciudad de México. Entonces, pues creo que es una buena noticia para el sector cultural y pues bueno, se tendrá que buscar maneras de que la comunidad artística, ¿no?, y cultural busque formas pues de estar en comunicación con pues la próxima secretaria de Cultura, y creo que es un cargo muy importante. Entonces me parece buena opción. Apostar por alguien que conoce la gestión cultural, que no es una figura, no es una pintora, una escritora, sino que es alguien que ha estado en el mundo cultural.
Yo he dado mis batallas en otro mundo, pero tengo muchos amigos que la respetan, que la conocen, que están encantados con el perfil. Yo creo que el nombramiento de Claudia Curiel como secretaria de Cultura es un nombramiento acertado, sí, en cuanto a si se toma en cuenta cómo desempeñó su labor en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, cómo logró muchísimas cosas para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y que finalmente no es otra cosa más que una gestión de una persona inteligente, una persona diligente, una persona capaz. Bellas Artes se viste de boleros. El máximo recinto cultural del país celebra este género patrimonio de la humanidad. El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas, inscribió la práctica cultural del bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Incluye la parte musical, pero también la dancística, o sea, la del baile. También incluye la elaboración de instrumentos especiales, como es el requinto, que fue creado exclusivamente para el bolero. Es la bohemia lo que se inscribe. Es esta práctica social más que un género musical. En celebración de este acontecimiento histórico, el próximo sábado 20 de julio, México y Cuba realizarán la Fiesta del Bolero en el máximo recinto cultural de nuestro país, el Palacio de Bellas Artes. Si sintonizan Canal 22 o si lo buscan en internet o en las redes, pues podrán unirse a esta gran celebración que se transmitirá en vivo. El programa tiene excelentes artistas mexicanos y cubanos, como son Eugenia León, Regina Orozco, Tania Libertad, Argelia Fragoso. Las hermanas García, Jorge Coque Muñiz, los Macorinos, la Sonora Santanera, entre otros, también se sumarán a las celebraciones que comienzan en el Coloso de Mármol en punto de las 19 horas. La misión ahora no solo es preservar la práctica del bolero, sino también difundir la música entre las nuevas generaciones de escuchas. Yo invitaría a todos los que nos puedan escuchar a que se incorporen al inventario de portadores del bolero. Si son ustedes autor, compositor o arreglista. Y otra comunidad muy importante es la comunidad de escucha. Y a través de este inventario es que mandamos newsletters o bien la información para mantener informados sobre qué está pasando, qué, cuándo y cómo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Para que no se lo pierdan, tenemos 9 cortesías dobles para asistir a esta fiesta musical. Sí, esto va a ser para las primeras personas que escriban al correo que aparece en pantalla. Ahí ya lo tenemos, noticias22@canal22.org.mx, una gran oportunidad. Pero no va a ser así de fácil, no solo escriban. Tienen que en ese correo decirnos en qué mes y en qué año el bolero, México y Cuba, logran inscribirlo como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. El mes y el año en que quede inscrito el bolero como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí está el correo, noticias22@canal22.org.mx. A escribir ya las primeras 9 personas. Y bueno, si han seguido un poquitito Canal 22, saben esta respuesta, si escucharon ahorita el reportaje de nuestro compañero, pues es una respuesta sencilla, ¿verdad? Es muy fácil, o sea... Hay que apurarse. Tiene poquito, rápido. Tiene poquito. Y cambiamos de tema. Muy bien, sí, bueno, porque los ecos de la resistencia prehispánica se transforman en música. Y conquistan ahora el mundo digital. En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se presentó el álbum digital
que contiene la música compuesta para la ópera épica Cuitláhuac. Estamos creando la verdadera ópera mexicana. Esta obra enaltece y revalora los valores del guerrero Cuitláhuac, invicto frente a los españoles, quienes nunca le ganaron una batalla durante ese periodo. También retoma su papel como gobernante de Iztapalapa y de México Tenochtitlan, tras la muerte de su hermano Moctezuma, así como su intento de reconstruir la ciudad hasta ser vencido por la viruela. Cuitláhuac comete un error grave, no los elimina por completo, deja que lleguen, que salgan, y en la batalla de Otumba, el 7 de julio de 1520, ahí viene una gran derrota, que es lo que inicia ya la caída. Cuitláhuac se arrepiente, los guerreros naturalmente dicen no, y luchan hasta el último momento, y Cuitláhuac, bueno, pues llega a la viruela, y es lo que ultima al penúltimo Tlatoani. Esta gesta histórica, interpretada por más de 150 artistas, bajo la dirección escénica de Ragnar Conde, en colaboración de la Compañía de Danza Visual, la música de la Orquesta Camerata Metropolitana de la Ciudad de México, dirigida por Humberto López Sánchez, la Sociedad Coral Cantus Hominum, a cargo de Leonardo Villeda, y los grupos de música prehispánica Tribu y Yodoquinci, ahora pueden ser escuchados en las plataformas digitales. Básicamente en todas, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Amazon Music. Ahí si ponen Cuitláhuac ópera épica, ya aparece, está la obra completa. Hay también la posibilidad de descargar el libreto en edición bífida, bilingüe, náhuatl y español. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora la invitación es para asistir a una fiesta en Hollywood. Mientras escuchamos la canción del lobo. El 18 de julio de 1908 nació María Guadalupe Villalobos Vélez, la actriz, cantante, bailarina y vedette mexicana que dejó una huella indeleble en la época dorada del cine hollywoodense. Lupe Vélez, la originaria de San Luis Potosí, mostró interés por el baile y la escena desde muy pequeña. Comenzó su carrera en México haciendo teatro de revista. Tras la muerte de su padre, se mudó a Hollywood, donde se ganó al público estadounidense con su imagen de latina e impetuosa. En 1927, incursiona en la meca del cine gracias a su participación en la película muda El Gaucho. Después, participó en cintas como The Waltz Song, Palooka y Hollywood Party. Durante los años 40, actuó en una serie de películas tituladas Mexican Spitfire, que fueron creadas especialmente para ella, donde interpretaba a Carmelita, una mujer explosiva dentro de la sociedad norteamericana, estableciendo los cimientos del estereotipo de la relación latinoamericano. Nana, una cinta mexicana de 1944, fue la última película en la que participó. La vida personal de Vélez estuvo marcada por los polémicos romances que tuvo con actores como Gary Cooper, Johnny Weissmuller y Harold Raymond, de quien se embarazó, pero él la rechazó. Vélez no pudo recuperarse de esa negativa, y el 14 de diciembre de 1944, llevando a su hijo en el vientre, escribió una carta de despedida a Raymond, y se provocó la muerte con una sobredosis de somníferos a los 36 años. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Literatura y rock se fusionan. La meta es conquistar a jóvenes audiencias. Un disco inspirado en 9 cuentos infantiles y en un clásico de la literatura del siglo de oro español, como lo es la novela Don Quijote de la Mancha, será grabado en vivo en una presentación que sin duda te pondrá a bailar. Nos dimos cuenta que el concierto de cuentos no había sido suficientemente compartido porque él como álbum fue estrenado en el año 2020, justo 10-15 días antes de que la pandemia nos cayera como el chahuiztle encima. Entonces, el concierto de cuentos se escuchó, se movió, pero no se ha tocado lo suficiente y queremos cerrar una etapa. La cantautora Valentina Barrios estará acompañada en el escenario por Charly Santana, Rodro y Javi Reyes, quienes conforman el ensamble de rock Los Indómitos. Uno de los objetivos principales de Valentina al realizar la grabación de este disco es el fomentar el interés y el gusto, así como el derecho de las niñas y los niños a gozar de la lectura. Estaremos tocando estas canciones para grabar un álbum en vivo, porque este álbum ya existe como un álbum de estudio,
pero en esta ocasión vamos a contar con los gritos, los coros y la participación del público participando en vivo. Me encantaría pues que nos visiten, que nos acompañen el 4 de agosto a las 12 del día en el Centro Nacional de las Artes, en la Plaza de las Artes, y como decía el buen Juan Moneda, gratismente. Para Noticias 22, Ileana Luna. En Nuevo México le ponen sus veladoras a los santos y nos invitan a hacer un recorrido por el arte evangelizador. Más de 60 objetos de arte sacro, entre los que se incluyen pinturas y esculturas de los siglos XVI al XIX, son presentados en el Museo de Arte de Nuevo México, Estados Unidos. La muestra, cuyo título en español sería Santos, la imagen de lo sagrado en la Nueva España, muestra cómo estas imágenes no solo fueron utilizadas para evangelizar. La exposición entonces gira en torno a la idea de la santidad. Creo que la curadora ha hecho un gran trabajo en dar una visión cambiante de lo que ha pasado o lo que pasó en la Nueva España desde los fines del siglo XVI hasta el siglo XIX. Las imágenes religiosas no solo eran herramientas de evangelización, también dieron identidad, unidad y sentido de pertenencia. Su gran novedad es pues replantear o revisar qué papel jugaron los santos en la vida de la Nueva España, que parece poca cosa, pero si pensamos en la fiesta, si nos vamos otra vez a Oaxaca y pensamos en las fiestas populares en las cuales hay grandes celebraciones religiosas asociadas con calendas, con fiestas civiles, con comida, con música, pues nos damos cuenta de que los santos fueron parte de las identidades de las comunidades. Para esta muestra, México aportó 27 obras, 18 de Lina y el resto de instituciones privadas y coleccionistas. A través de ellas podemos ver la importancia que tuvieron y tienen para las ciudades y barrios. Vamos a hablar de la fiesta más grande de México, la Feria de San Marcos. ¿Por qué se sigue llamando la Feria de San Marcos? Bueno, simplemente porque San Marcos era el patrono de Aguascalientes y en torno a él se hacía esta gran fiesta y se sigue haciendo esta gran fiesta. Tampoco los mexicanos tenemos una identidad, tenemos que partir de que somos múltiples, de que somos diversos, y esto nos da la riqueza de México actual, que es precisamente esta pluralidad. Y esta entonces hay que seguirla enfatizando. Pero los santos fueron los cohesionadores. Noticias 22, Alberto Aranda. Más allá de las fronteras, estos hilos nos unen y buscan acabar con la discriminación. De acuerdo a una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones en 2023, en las ciudades de Monterrey, Oaxaca y Puebla, 7 de cada 10 habitantes se han sentido discriminados. Sin embargo, el 54% de ellos reconoce haber discriminado a otras personas dependiendo de su lugar de origen. Por ello, el organismo, en colaboración con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, lanzó una campaña para fomentar comportamientos positivos entre las personas mexicanas en torno a la migración. Lo que queremos es posicionar esta idea que hay muchos motivos o muchas motivaciones para la migración. No solamente la gente migra por cuestiones de mejorar sus condiciones económicas o sus condiciones de educación. Hay situaciones de violencia que están obligando a las poblaciones a huir de sus países de origen. Y ahorita, por ejemplo, un fenómeno que tiene muchísima repercusión en la movilidad es el cambio climático. Como parte de la iniciativa, se creó una serie radiofónica para niños sobre la migración por cambio climático, con voces infantiles, así como la difusión de 10 podcasts para redes sociales y plataformas digitales con diferentes testimonios de personas migrantes. Entonces, bueno, pues cómo generar también una serie de estrategias para que la integración
socioeconómica y cultural de los migrantes se vea pues de una manera positiva, ¿no? También reflexionar cómo la migración ha traído muchos beneficios a las sociedades, ¿no? Y quitar como ese estigma de que el migrante viene a quitarnos el trabajo, viene a quitarnos oportunidades, porque no es así. Para que esta campaña cumpla su objetivo, Rosa María invita a los medios de comunicación a difundir los mensajes de sus cápsulas radiofónicas y el podcast Hilos que nos unen en Spotify, así como a compartir sus publicaciones de redes sociales. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Si los robots ocupan cada vez más puestos de trabajo en todas las áreas, ¿por qué no pensar que la próxima estrella de cine o de televisión o de teatro sea, ¿por qué no?, un androide? Para crear conocimiento. En el año 2018, el dramaturgo Flavio González Melo se preguntó, ¿cuánto tiempo falta para que un actor sea reemplazado en escena por un robot? La respuesta derivó en la creación de una obra de teatro titulada Inteligencia Actoral. Cuando escribí la obra, todavía era una hipótesis en el futuro y ahora ya es una realidad, es qué tanto tú te apoyas en la inteligencia artificial o qué tanto la inteligencia artificial está moldeando tu comportamiento, ¿no? Esta obra es una comedia de enredos de corte futurista, que habla de lo que se requiere para que el público suspenda su incredulidad frente al hecho teatral cuando un actor de carne y hueso, que interpreta el papel de Hamlet, es sustituido por un robot idéntico a él. La obra enfrenta al espectador con una realidad inminente, debido al avance de la tecnología. Por ejemplo, en el uso de los algoritmos en las plataformas digitales, en donde las sugerencias están determinadas por los gustos. Es que uno empieza a ver las cosas que le ofrece la plataforma porque efectivamente son parecidas a los que le... Y entonces entra en un circuito que se retroalimenta, donde ya es difícil decir quién está siguiendo a quién, ¿no? El hombre a la máquina o la máquina al hombre. Después de su estreno en el año 2023, ahora se publica esta obra a través de Ediciones El Milagro. El texto que se publica es el texto ya resultante de los ensayos e incluso de la puesta en escena, porque yo sigo corrigiendo los textos todo el tiempo, lo cual es un poco una tortura para los actores, pero me parece que es la escena la que termina de depurar un texto teatral, y además va acompañado de otra obrita que también tiene que ver con la computación, digamos, y la inteligencia artificial, que se llama Esfinge, que escribí en 2017 para el Rally 24 Horas. Se llama Esfinge porque es una computadora que le plantea acertijos a los miembros de una oficina y si no los responden, pues empieza a desaparecerlos, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. Rumbo a la gesta deportiva más importante del mundo, en Noticias 22 volvemos la mirada a la capital francesa y tomamos el pulso al olimpismo desde el periscopio. Veamos qué nos tiene esta noche Kimberly Armengol. Adelante. Bienvenidos a Periscopio 2024. Hoy vamos a conversar sobre el equipo mexicano que va a los Olímpicos de París 2024. México, desde su primera participación en París de 1900, solamente se ha ausentado de las citas olímpicas de 1904, 1908 y 1912. Desde aquellos primeros Juegos Olímpicos, México ha conseguido un total de 73 medallas en 16 disciplinas, de las cuales 13 han sido de oro, 24 de plata y 36 de bronce. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación mexicana obtuvo 4 medallas de bronce. En los de Río 2016, 3 medallas de plata y 2 de bronce. Tenemos más de 60 mexicanos clasificados en 27 disciplinas para acudir a los Olímpicos. Entre los más destacados de la delegación que se va conformando es que por primera vez va a asistir un grupo de gimnasia rítmica. Va a haber equipo completo de natación artística y también por primera vez clasificó un surfista mexicano.
Algunos de los atletas más fuertes que nos van a representar en estas competencias son Alexa Moreno, es una de las competidoras más fuertes por México. La gimnasta de 29 años va a competir en sus terceros olímpicos luego de las experiencias de Río y de Tokio. También están Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Regina Alferez, Fernanda Arellano, Itzamari González, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano, que son las figuras a seguir en la natación artística por equipo. Alegra González va a competir en 20 kilómetros de marcha individual, pero también en relevo mixto. Emiliano Hernández va a competir en pentatlón moderno y es una de las cartas más fuertes de la delegación mexicana, luego de que llega como subcampeón del mundo, por lo que tiene amplias posibilidades de subir al podio. Osmar Olvera va a competir en clavados, tanto en trampolín individual como en sincronizado, donde va a ser dupla con Rodrigo Diego. Con apenas 19 años es uno de los favoritos para vivir sus segundos Juegos Olímpicos. Emiliano Hernández del pentatlón moderno y Alejandro Orozco de clavados en plataforma de 10 metros van a ser quienes porten el estandarte en la ceremonia inaugural el próximo 26 de julio en el río Sena. Buena suerte para todos y aquí estaremos esperando cuáles son los resultados de la delegación mexicana. Por supuesto, Kimberly, muy al pendiente, muchas gracias. Y cambiando de tema, no perdamos de vista que el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Y Chapultepec, recordemos, ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros, y sobre todo los tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Y con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Hace tiempo, un presidente de México le pidió a Octavio Paz que le sugiriera alguna lectura. Y de manera casi inmediata, el poeta le dijo que todos los gobernantes deberían leer cuentos y novelas para tomarle el pulso a la sociedad. De nuestros días, agregó el mandatario. De cualquier época, subrayó el poeta. Y tenía razón, los grandes escritores siempre nos ofrecen el mejor retrato de personas y la mejor panorámica de las sociedades. El Patito Feo de Hans Christian Andersen es un buen ejemplo. No conozco mejor tratado sobre el bullying y la diversidad, ni más efectivo que ese cuento publicado en 1843. ¿Cuento infantil? Un gran cuento que se ha impreso con tinta indeleble en la memoria colectiva a través de los años. Lectores y no lectores conocemos la historia. Accidentalmente el huevo de un cisne cae en el nido de una pata. Al nacer los polluelos inicia el calvario del Patito Feo por ser diferente. Nos muestra que al diferente se le ataca, se le discrimina, se le expulsa. Gallinas, gansos y un pavo se ríen de él. Andersen confesó que el cuento fue una reflexión sobre su propia vida. Él fue el Patito Feo y lo dejó muy claro cuando dijo que ese cuento era su biografía. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Sí, muchas veces nos identificamos con ese Patito Feo, aunque no llega a convertirse nunca en cisne. Y con este par de comodines ahora tenemos garantizados momentos de diversión y de muy buen humor. El Teatro Orientación presentará la puesta en escena Par de Comodines, de la compañía La Gran Pompa, en la que 2 payasos realizarán actos circenses, malabares, intrépidas machincuepas y equilibrios temerarios.
Es un espectáculo que está compuesto por actos clásicos cómicos de payasos que eran muy comunes verlos en circos o en los espectáculos de teatro de variedad. Son números que son clásicos, entonces tienen una estructura muy sencilla a la cual nosotros le hemos añadido nuestra versión, pues nuestra fantasía, nuestro sello, que en la compañía consiste en utilizar disciplinas circenses o escénicas para generar efectos cómicos. En esta temporada realizarán un homenaje al maestro de origen ucraniano, Anatoly Lukashuk, considerado pionero en traer el clown a México. Además, fundó el Escuadrón Jitomate Bola, que se convirtió en una escuela referente de las artes circenses. Ahora nosotros queremos pues continuar con su legado, con su memoria, a través de nuestra participación activa en escena, que la gente conozca el lenguaje que él trajo a México, que realmente ayudó a difundir y a hacer crecer el lenguaje y la cultura y circense y del clown. Él, como maestro y director, ejercía su ser artístico desde allí, creando a sus alumnos, ¿no? Creando, o sea, digamos, nosotros somos sus obras de arte, por decirlo de alguna manera, y entonces su legado está allí, vivo. A través de nosotros él está viviendo todavía aquí, ¿no? Interpretar un payaso no es una tarea fácil. El maestro Anatoly decía que un artista clown es un idiota profesional que no tiene miedo a equivocarse, que reconoce sus errores y que se ríe de esas situaciones. Incluso, los actores de esta obra consideran que también la honestidad es un valor fundamental para hacer una buena interpretación. Es una síntesis de uno mismo, es caricaturizarse a uno mismo, por lo tanto también implica pues hacer una autocrítica, ¿no? Atreverse a bromear con los errores, con las cosas buenas y malas que tiene uno. Entonces pensaría que una de las características sería la honestidad. Y que muchas veces, una vez que ya conoces bien quién eres y qué puede ser explotable cómicamente de ti, hay que entrar a escena a buscar eso. Par de Comodines se presentará en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque los sábados y domingos a las 12:30 del día, del 20 de julio al 22 de septiembre. Los boletos los puedes comprar en la taquilla y en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La ciencia pone en entredicho uno de los dogmas del deporte. Muchos entrenadores recomiendan a sus atletas no tener relaciones sexuales antes de una competencia, pero ¿eso realmente afecta al deportista? Un reciente metaanálisis evaluó los efectos que tiene el sexo en el deporte, el cual dio como resultado que este no tiene efectos negativos en el rendimiento de los atletas. En su mayoría se obtienen grandes beneficios, pues estimula la circulación sanguínea, alivia el estrés, el dolor, ayuda a dormir y durante sus procesos físicos y psicológicos se registra la intervención de diversas hormonas. Según Michael Sivers, médico en formación de psiquiatría y psicoterapia, menciona que la adrenalina aumenta la tensión arterial durante la fase de excitación. La dopamina garantiza la anticipación de la euforia, la testosterona, los estrógenos y el deseo sexual. Mientras tanto, en la fase de meseta entra en juego la oxitocina, la hormona del cariño, que garantiza la cercanía y la vinculación. Se trata de sustancias parecidas al cannabis, que el propio cuerpo produce, y que forman parte del sistema cannabinoide del cuerpo, el cual, a su vez, forma parte del sistema nervioso. Los endocannabinoides, la oxitocina y la prolactina, tienen un efecto calmante y reductor del estrés en el cuerpo. El portal Deutsche Welle menciona que, en todo caso, la única forma en la que podría afectar al deportista es que la prolactina se eleva hasta 1 hora después del sexo. Así que tener un orgasmo cerca del silbatazo inicial quizá no sea una muy buena idea. Con información de Michelle Ramírez, Noticias 22. Bueno, cambiemos de tema. La esencia de uno de los rebeldes del arte mexicano quedará expuesta al encontrarse solo en el desierto.
Anoche soñé contigo, Carmen. Manuel Rodríguez Lozano fue un pintor y muralista controvertido en su época. Al estar en contra de la Revolución Mexicana, fue excluido de la promoción del aparato estatal encabezado por Vasconcelos. Se enemistó con los muralistas y Salvador Novo, pero fue muy cercano a Antonieta Rivas Mercado. Además, declaró públicamente su preferencia sexual. Todo esto lo vemos reflejado en la obra Solo en el desierto. El hecho de que Manuel se declarara abiertamente homosexual y estuviera en contra de la Revolución Mexicana a través de su trabajo pictórico, pues eso le ocasionó una enorme marginación dentro de su círculo y que no recibiera en vida pues el reconocimiento justo que él merecía. Que el reconocimiento que finalmente empezó a tener a partir del año 2000, gracias a otro de sus pupilos, Nefero, que empezó a liberar material que tenía en custodia. Asumí por completo mi homosexualidad. En este monólogo, el cual podemos ver en el Teatro Varsovia, se nos habla de su infancia, su matrimonio con Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, la muerte de su hijo y la relación que tuvo con Abraham Ángel, quien falleció de una sobredosis. De hecho, es un ejercicio biográfico. Partimos desde el año 1942, para ser exactos, cuando Manuel Rodríguez Lozano es injustamente acusado de un robo que no cometió y es encarcelado en Lecumberri por aproximadamente 4 meses, periodo en el cual pinta una de sus obras más emblemáticas, que es La Piedad en el Desierto, que le da en cierto modo pues nombre a la obra. Manuel Rodríguez Lozano tuvo una gran habilidad para el dibujo. Se apartó del clasicismo y la tradición naturalista para dar lugar a un movimiento más libre y popular. Tenía una personalidad sarcástica y ácida. El objetivo que siempre tuve desde que concebí esta dramaturgia es de que fuera un personaje completamente real, que no, pues darle un tratamiento sin concesiones, mostrarlo tal y como era en vida, tanto con sus virtudes como sobre todo con sus defectos también. Y pues no omitir nada. Entonces ese fue básicamente el objetivo que yo perseguí desde un principio, mostrar a Manuel tal y como era. Ese nadie me lo quita. Noticias 22, Alberto Aranda. Vivir sin tener precio duele. Veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante, Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión voy a recomendarles las 2 primeras películas dirigidas por Matilde Landeta a fines de los años 40. Según se sabe, la potosina Landeta fue una pionera del cine mexicano femenino y aunque su carrera fue truncada por los prejuicios machistas de la industria, llegó a realizar 4 largometrajes. El primero de ellos fue Lola Casanova, que, basado en una novela del jalisciense Francisco Rojas González, fue un ambicioso relato sobre los indios seris en la Sonora de principios del siglo XX, interpretado por Meche Barba, Isabela Corona y el recién fallecido Armando Silvestre. Sobre un guión de su propia autoría, en colaboración con Enrique Cancino, la cineasta abordó los temas del racismo y la nacionalidad en este fresco histórico. Al año siguiente, en 1949, Landeta dirigió La Negra Angustias, también basada en una novela de Rojas González, que en este caso fue premiada con el Premio Nacional de Literatura. Situada en tiempos de la Revolución Mexicana, la película gira en torno al personaje titular, una pastora morelense que llega a ser jefa revolucionaria. Lola Casanova y La Negra Angustia se exhibirán por el canal 22.2, Nuestro Cine, en fechas consecutivas este próximo fin de semana. Consulte nuestra programación para conocer su horario. Yo me despido, gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi estimado Leonardo. Y cambiando de tema, más allá del Vesubio, el desastre en Pompeya estuvo marcado por otros fenómenos naturales. Vamos a conocerlos. Dicen que las desgracias nunca llegan solas. Eso parece haber ocurrido en Pompeya. Una nueva investigación encontró que las víctimas que perecieron en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo podrían haber fallecido debido a un terremoto simultáneo. La discusión sobre si existió actividad sísmica durante la erupción y no antes ha existido por décadas.
Este jueves, la revista académica Frontiers in Earth Science argumentó que uno o más terremotos concurrentes fueron una causa que contribuyó al colapso de edificios y la muerte de los habitantes, de tal forma que solo entre el 15 y el 20% de la población en Pompeya murió por la erupción, básicamente por el choque térmico cuando una nube de gases y cenizas cubrió la ciudad. Las cenizas volcánicas sepultaron la ciudad ubicada al sur de Italia, lo cual conservó perfectamente las casas e incluso los restos de las personas hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XVI. Los arqueólogos descubrieron en mayo de 2023 los esqueletos de 2 hombres que parecían no haber muerto ni por el calor, ni por los gases o las cenizas, sino por el derrumbe de las paredes de la construcción donde se encontraban. Incluso una de las víctimas estaba con la mano izquierda levantada como para protegerse la cabeza. Los investigadores señalan que los traumas encontrados en los esqueletos son similares a los que se presentan en personas involucradas en terremotos modernos. Noticias 22. Resistencia y difusión cultural. Esta trinchera del arte celebra 18 años de historia. Con actividades dedicadas a la lucha libre, celebrará su 18 aniversario el Centro Cultural Javier Villaurrutia. Tenemos talleres de todas las disciplinas artísticas, música, canto, teatro, y muy específico, ¿no? Teatro para adultos mayores, teatro para personas LGBT, tenemos de medicina para mujeres, ¿no? Entonces es como muy específico algunas de toda la oferta que tiene, pero también es como para todo el público en general. Este centro cultural cumple una función muy importante. Atiende a un público en tránsito, debido a que se encuentra ubicada en la glorieta de los Insurgentes, donde confluye el metro y el metrobús. Mucho de nuestro público, en su mayoría, son personas de toda la periferia, ¿no? De alrededor de aquí de la ciudad, del Estado de México. Tenemos gente de Querétaro, gente de Hidalgo, que viene a trabajar aquí. Y antes de irse a su casa, viene, toma un taller y se va a su casa, o antes de llegar al trabajo viene, toma el taller y se va. Entonces sí, es como un público muy particular el que habita aquí en el espacio. Para celebrar su aniversario, organizaron para el 26 de julio actividades dedicadas a los exóticos de la lucha libre. Vamos a hacer como todo relacionado con los exóticos, desde su documental, desde un conversatorio, vamos a tener un ballroom, ¿no?, dedicado a ellos. Mientras que para el 27 de julio organizaron un día comunitario. Vamos a hacer un trueque comunitario de todos los talleres que se llevan aquí, que son aproximadamente 56 talleres que se llevan en el espacio. Entonces vamos a hacer un trueque de todos estos talleres y en el fondo vamos a tener un grupo de mujeres de ukulele y son jarocho. La cartelera completa, así como la oferta de talleres, está disponible en las redes sociales del Centro Cultural Villaurrutia. Noticias 22, Óscar Cortés. Entre el México de ayer y a qué le tiras cuando sueñas, la memoria de ese cronista musical renace entre acordes sinfónicos. Le tiras cuando sueñas, mexicano. Ese sábado, a Bartola le quedaban solo 2 pesos que había rescatado del funeral, a donde habían caído los gorrones, para acompañar al gato viudo en su pérdida. Ese universo que de inmediato resuena en la memoria del mexicano es producto de la fértil y viva imaginación de Chava Flores, a quien la Filarmónica de las Artes rendirá un homenaje. Cuando sueñas, mexicano. Te vamos a presentar un concierto escénico musical, que ya es una línea que trae la Filarmónica de las Artes, en donde vamos a presentar música nada más y nada menos que de Chava Flores, el gran cronista musical de la Ciudad de México. Lo de la tanda. No me le aviso. Ahorita vengo. Ya vimos a Fernanda, ¿verdad? Nada más y nada menos que con Fernanda Tapia como invitada estelar y nuestros cantantes y actores de la Compañía de Teatro de las Artes. El espectáculo incluye 18 de las aproximadamente 200 composiciones de Chava Flores y está basado en el libreto de Teresa Careaga, los arreglos de Manuel Vázquez y la dirección escénica de Omar Olvera. Flores para Chava sintetiza con la creatividad de estas composiciones la vigencia de su autor, quien también transitó por géneros románticos. Cachito de tu pelo, tus ojos, tu nariz.
pegado tu retrato. Está en nuestro ADN y en nuestra idiosincrasia. Sí, claro. No importa cuánto barrio llegues a tener y seas el burgués de tu barrio, aunque regreses de chambear a Estados Unidos con una camioneta, lo que se dice bien equipada, aunque no, nuestra idiosincrasia sigue teniendo algo ahí bonito, ¿verdad? Chava Flores escribe muy diferente a cualquier otro autor mexicano. Digamos que Chava Flores y Cricri son dos de los que han hecho cosas que no son ranchera o bolero, ese tipo de cosas. Y mi papá escribió, alguna vez él dijo que no quería ser un Pepe Guízar, un Gonzalo Curiel, aunque los admiraba de toda la vida. Hablar de música de Chava Flores es muy difícil realmente porque son historias. Es una cosa que tiene un principio y un fin. Aprenderse la letra es muy difícil, la intención con la que estás cantando. Cambios de ritmo acá. Acompañar esa música es difícil también, porque no va derecho. Es como acompañar, pues sí, como un bolero, pero es muy difícil porque lleva un ritmo. Entonces tiene pues su chiste realmente hacer esta música. Sábado, Distrito Federal. El que nadizo en la semana está sin lana. Peñada Balangana y en el monte de Piedad. Sábado 20. ¿A la 1? ¿A las 6? En la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinyo Lisli. Ya está. Que no digan que no se los advertimos. Se van a divertir y van a pasar un rato muy agradable. Todos los detalles de Flores para Chava están disponibles en las redes sociales de la Filarmónica de las Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mañana nos casamos. La Ciudad de México marca tendencia en el ámbito legislativo. Este jueves 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México tipificó al transfeminicidio como delito con la aprobación de la ley Paola Buenrostro. El nombre de esta ley es un homenaje a la trabajadora sexual transgénero Paola Buenrostro, quien fue asesinada en 2016 a los 25 años. Con esta tipificación, se garantizará el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina. El dictamen presentado por Ana Francis López modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Civil, así como también la Ley Orgánica de la Fiscalía. Ahora en la ciudad se podrán conceder penas de 35 y hasta 70 años de cárcel para los agresores. Con 45 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, la capital mexicana se convierte en la segunda entidad de la República en aprobar la ley. Recordemos que desde marzo de este año, el Congreso de Nayarit concede hasta 60 años de prisión para quienes cometen algún crimen de odio a la comunidad transgénero. Tan solo después de Brasil, México se posiciona como la nación con más transfeminicidios en el mundo. De acuerdo con datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2022 se registraron 590 asesinatos de personas transgénero en todo México, con un promedio anual de 53 asesinatos. En Treco lírico renace la trágica historia de una geisha, que ahora se traduce en el lenguaje del ballet contemporáneo. ¿Se imagina combinar kimonos japoneses, arropar estos en escena con la voz de María Callas y compartir todo esto con el público en un escenario gótico? Este es el resultado de La Infinita Compañía, que en la producción de Madame Butterfly ofrece una temporada más en el Centro Cultural Helénico. La música envolvente, que en una capilla como esta, la acústica es maravillosa, podemos disfrutar, ¿no?, de esta música, de esta voz extraordinaria y de todos los tiempos que es la voz de María Callas, y además poderla llevar al cuerpo y permitir que nos trasmine en todas las células de nuestro ser y poderla interpretar y poder interpretar a cada uno de estos personajes y las situaciones, ¿no? Que si bien tiene una narrativa y el público conoce la historia, abstraemos también estas emociones para llevarlas al cuerpo. La voz de la casta diva en Madame Butterfly, de Puccini, bajo la dirección de Herbert von Karajan, da sonoridad a esta pieza de danza contemporánea, que fue estrenada en 2019 en el Teatro de la Danza y la cual ha llegado a varios recintos del interior del país desde su concepción. Esta coreografía de Rodrigo González integra kimonos originales. Ken Kajitani es un amigo japonés quien me los proporcionó y que finalmente los pudimos adquirir para la producción una vez que ya vimos que primero fueron prestados y ya que vimos que la temporada continuaba, que las funciones eran solicitadas, pues ya la producción se armó con su propio equipo
para poder lucir estos kimonos que son fantásticos, originales, hechos a mano, pintados a mano, traídos de Japón, algunos de su propia familia que tiene muchísimos años, casi 100 años el kimono que se usa para la última escena. Rodrigo González considera que los kimonos son un personaje más en el montaje. El integrarlos influye en cierta medida la concepción de la coreografía y, por otro lado, se integran como un elemento dramático por la cercanía de los personajes que los portan con el público. No te puedes mover de cualquier manera con ellos, te van ciñendo y te van marcando también justo la tradición, el ritual y las posibilidades de movimiento que te da y la vida propia que tiene la indumentaria, ¿no? El mismo textil, el peso, la seda, etcétera, te marca un carácter, ¿no? Es un personaje más dentro de esta pieza. Madame Butterfly se presenta en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico todo el mes de julio, de jueves a domingo. En la cámara, Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya nos vamos y lo hacemos con música, como es costumbre. A 300 años de su natalicio rendimos tributo a la memoria de María Antonia de Baviera, mecenas, compositora, pintora, escritora alemana, reconocida principalmente por su creación operística. Fomentó la amistad con grandes intelectuales del llamado siglo de las luces, así que bueno, pues muchas de sus obras desafortunadamente se perdieron, hubo una guerra, pero ahí quedan algunas de las grandes piezas de esa mujer que tiene una formación extraordinaria en una época en la que, bueno, pues las mujeres quizá no tenían esta posibilidad de vida pública, pero sí se les formaba en muchos casos de manera como a ella se hizo en las artes, en la poesía, en la música. Polifacética, y así la recordamos esta noche. Nos vemos el día de mañana.